Continuamos con más noticias. Un camión se volcó. Continuamos con más noticias. Un camión se volcó de forma aparatosa el pasado lunes en Mayarí, Holguín, de acuerdo con lo que informó Randy Peña Leiva, miembro del grupo de Facebook Accidentes Buses y Camiones por Más Experiencia y Menos Víctimas. Según precisó el mismo usuario, el accidente ocurrió en la carretera de Alto Nipe-Mayarí al mismo tiempo. Subrayó que yo me sé esa carretera y según donde fue el accidente, lo que pasó fue que como hay un badén en mal estado en la misma curva, al pasar cargado perdió el control y se viró cuando cogió el badén, partió el deslizante y los dos soportes, aseguró otro internauta. Al tiempo que Arniel Llopis aseguró que vio este palo de susto que sucedió en la madrugada. Un joven de Mayarí, Giovanni Oliveros, afirmó que pasó por el lugar camino a Santiago de Cuba y que el conductor del camión y su acompañante estaban bien. Dicen que no les pasó nada a otro usuario, Giovanni Macías. Resaltó que quienes viajaban en el camión debían darle las gracias a Dios por estar vivos. Los badenes en las carreteras se arreglan pasando estas cosas, siempre jugándonos la vida por darle comida a la familia, pero nadie se conmueve a arreglarlos a sí mismo. Otro cubano le deseó pronto recuperación a los accidentados, no sin recordarles que de todo se sale, aun como están los precios de los hierros, poco a poco. Lo bueno es que no le pase nada grave al cuerpo de uno, lo demás es bobería, sacrificio y para adelante. De igual forma, una residente en Cienfuegos explicó que el vehículo pertenece a un chofer de su provincia que suele ir con frecuencia a Yamaniguey, un consejo popular del municipio holguinero de Moa. Además, otro miembro del citado grupo de Facebook compartió imágenes del lamentable incidente. Continuamos con más noticias. Cuba y Estados Unidos tendrán una ronda de conversaciones migratorias. Este miércoles, Cuba y Estados Unidos tendrán una ronda de conversaciones migratorias este miércoles en Washington, confirmó la víspera Reuters. La reunión de alto nivel será la segunda en 2 años tras una celebrada en noviembre de 2022 también dentro del gobierno del presidente Biden, porque durante la era de Donald Trump estuvieron interrumpidas. De acuerdo con declaraciones a Reuters de un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato, la reunión de esta semana representa una continuación de nuestro largo compromiso con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos y se limita al tema de la migración. Garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y los Estados Unidos sigue siendo un interés primordial de los Estados Unidos, en consonancia con nuestro interés de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba, añadió el funcionario. A esta reunión se llega con varios avances en las relaciones migratorias de ambos países. Hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos en La Habana retomó el procesamiento completo de visas de inmigrantes y los servicios consulares desde principios de año tras haber sido detenidos en 2017. Además, Estados Unidos incluyó a Cuba entre los países favorecidos con el programa humanitario de Perú, que permite a las personas con un patrocinador viajar a Estados Unidos y trabajar por al menos 2 años en esta nación. El medio oficialista cubano Prensa Latina también se refirió a la reunión, exponiendo declaraciones de la subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREX, Joana Tablada. De acuerdo con la parte cubana, la reunión se realizará con la expectativa de centrarse en aspectos que reiteren el respeto a los acuerdos para una migración segura y regular. La funcionaria del régimen de La Habana reconoció que en 2022 se registraron pasos positivos en este ámbito, en particular con la reanudación de la emisión de visados en la embajada estadounidense en La Habana y el otorgamiento de las visas establecidas en los acuerdos migratorios. El viceministro del MINREX, Carlos Fernández de Cosío, encabeza la delegación cubana y ha adelantado parte del discurso que llevará a Washington. Fernández de Cosío dijo a la prensa estatal cubana que responsabilizará al gobierno de Estados Unidos por
el incremento del flujo migratorio. El mensaje del régimen de La Habana sigue siendo que es una nación externa la responsable de la aguda crisis económica que afronta la isla.